Hola a todos, me llamo Ana Carlota, soy historiadora del arte y bienvenidos al segundo vídeo sobre el ciclo Arte en Navidad. En esta ocasión vamos a analizar el cuadro de la adoración de los pastores de Murillo. Es un cuadro emotivo, esa es la palabra. De hecho, para encontrar las claves del cuadro vamos a intentar hacer un análisis emocional o casi diría que social. Yo creo que os va a encantar. Continuamos. La adoración de los pastores está realizado por Murillo. Es un cuadro hecho en 1650. Está realizado en óleo sobre lienzo. Mide 1,87 por 2,28. Se encuentra actualmente en el Prado. Sobre la inspiración de la obra. Venga, la inspiración de la obra está basada de nuevo en la Biblia, en los Evangelios de San Lucas 1 del 1 al 19 y San Juan 1 del 5 al 9. ¿Vale? La historia que cuenta San Lucas más o menos lo que sabemos todos, ¿vale? María y José tienen que ir a Belén para censarse. Una vez que llegan allí, María se pone de parto, no hay sitio en ninguna posada y entonces tiene que dar a luz en un pesebre. Una vez que da a luz, se le aparecen los ángeles a todos los pastores y les dice que ha nacido el Hijo de Dios y que vayan a verlo. Esa es más o menos la historia que refleja este cuadro. Por su parte, San Juan es bastante más simbólico. San Juan lo que hace es comparar el nacimiento de Jesús con el nacimiento de una luz. El estilo es el típico del barroco. Por un lado, el fondo no es el que crea la perspectiva, sino que son los propios personajes los que lo crean. De hecho, en el centro de todo se encuentra el pastor, que está en el primer término. Sin embargo, como están todos mirando directamente al niño, se produce que el centro del cuadro sea el propio niño. También es muy curioso que los personajes irradian dinamismo. Esto quiere decir que da la sensación de que se pueden empezar a mover en cualquier momento, ¿vale? Es como una especie, como si fuera una fotografía que ha hecho una instantánea en un momento determinado. Sobre la luz es de los temas más estudiados. En concreto, es una composición claroscurista, que es típico del barroco. Simplemente significa que se contrapone la luz, claro, con la oscuridad, sombra. Esto hace referencia al Evangelio de San Juan 1,9, en el que se dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En este caso concreto, el foco de luz se encuentra en el Niño Jesús. El Niño Jesús es el que ilumina al resto de la composición. El naturalismo de los personajes destacan por la cara y por la ropa. Predomina principalmente el color ocre, solamente tiene la Virgen María la túnica un poquito roja, que es más fuerte, y también la anciana que lleva los huevos también tiene una túnica un poquito más roja. Y destaca sobre todo el color blanco que lleva el niño. Sobre la iconografía, primero el pesebre, que sería el escenario. Pesebre significaba el establo donde vivían los animales. Luego se encuentra la Virgen María, que está arropando al niño y que es la más iluminada de la escena. Va con los típicos colores de azul y rojo. Por su parte se encuentra San José, que está protegiendo tanto a la Virgen como al niño y lo está observando. Y luego ya están los tres personajes, que son los tres pastores, que se encuentran alrededor del niño. Son dos hombres y una mujer, y además de distintas edades. De esta manera se intenta representar que Dios ha nacido para toda la humanidad. Ahora vamos a ver la iconografía de los animales. Luego se encuentra la oveja, que simplemente es para aclarar que los personajes son pastores. ¿Por qué el gallo? Bueno, todos sabemos que el primero que empieza a cantar cuando amanece es el gallo. Por tanto, como al niño Jesús se le entiende como un rayo de luz que ilumina, es el gallo el primero que da testimonio del nacimiento de Jesús. Sobre la mula se ha considerado tradicionalmente que es el animal más humilde del mundo. Por tanto, es una manera de representar que hasta para el animal más humilde Dios ha nacido. El buey tiene dos partes. Por un lado, la misión fundamental del buey es mantener al niño caliente, pero también hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento en el que se decía que hasta el buey y el asno reconocería la divinidad de Cristo, pero no el pueblo de Israel. Recopilando todos estos símbolos, la conclusión que llegamos es que el Hijo de Dios nace en un sitio muy pobre y que los primeros que van a adorarlo, los primeros que reconocen esa divinidad, son la gente más humilde, la gente más pobre, los llamados marginados. Bueno, y ahora empezamos con lo que más me gusta de todo, las claves del cuadro. ¿Qué es lo que hace que este cuadro sea único? Que este cuadro haya gustado tanto a lo largo de los siglos y especialmente que se haya usado tanto en las postales de Navidad. Bueno, pues el secreto, como vamos a ver a continuación, es porque es el mejor regalo de Navidad. Y especialmente en esta Navidad, en la de 2020.
La primera clave se encuentra en los pastores, en concreto en la forma de representarlo, en lo que llaman la sensibilidad murillesca, que no es otra cosa que la forma, la sensibilidad que tiene Murillo en el momento de representar a estos personajes. Esta sensibilidad de Murillo nace de que Murillo también vivió una crisis epidémica, una de las peores crisis que ha habido a lo largo de los siglos, la peste. Y este cuadro se hizo en medio de esta epidemia. La obra es un regalo que nos hace Murillo al siglo XXI. ¿Cómo ve Murillo la crisis? ¿Cómo la siente? Primero vamos a ponernos un poco en la piel de Murillo. La peste negra en Sevilla fue entre 1649 y 1650. Llegó a morir casi la mitad de la población sevillana, pero es que además fue el final de una serie de malas cosechas, hambrunas, crecidas de ríos y lo peor de todo que ni siquiera había hospitales. Había 2 hospitales en Sevilla donde ya prácticamente no entraba más gente. La situación que vivió Murillo fue extrema, dificilísima. Cuando él iba por las calles veía a la gente pobre y la gente prácticamente muriéndose. Y por último, también a nivel personal, decir que Murillo era el menor de 10 hermanos y que a los 9 años se quedó huérfano y se fue a vivir con su hermana. Además, él mismo tuvo 14 hijos. Esta situación tan dura fue lo que le influyó en desarrollar la llamada sensibilidad murillesca. ¿En qué consiste? Vamos a analizar el cuadro. La sensibilidad de Murillo consiste en representar la realidad social que él vivía cada día. Los pastores son esa gente pobre que él veía cada día cuando paseaba por las calles. Murillo lo que hace es que los representa, les da un papel protagonista, los dignifica. Son personas con nombre y apellido. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a volver a mirar la obra, pero la vamos a mirar desde este punto de vista. Nos vamos a centrar, ¿quiénes son estos pastores? ¿Qué piensan? Y sobre todo, ¿qué sienten? El primer pastor es un hombre de campo y es un hombre muy, muy pobre. Fijaros en los pies, totalmente arrugado, sucio, no tiene dinero ni siquiera para comprarse unos zapatos. Están sucios de andar descalzos. Luego vemos un poquito la ropa y la vemos totalmente rota. Tiene partes remiendo, se llama, ¿vale? Partes de distintas ropas, de distintas telas, incluso parte de oveja de lana. Luego nos fijamos un poquito en las manos y son manos de eso, de un hombre de campo, de un hombre trabajador. Están arrugadas y además están morenas de trabajar al sol. Y luego la cara, que es lo más llamativo de todo, pues se ve la cara de un hombre mayor, de un hombre que tiene arrugas, que ha trabajado mucho en la vida, lleva barba, no se ha podido ni siquiera afeitar y luego también todas las canas también se le ven perfectamente, que le da cierta madurez. Sin embargo, todo cambia cuando te fijas en la izquierda. Ese diálogo entre el niño y el pastor es increíble, es decir, es que transmite, no necesitas palabras. Ese diálogo es increíble. En ese diálogo el pastor recibe luz. Por fin, la sensación que da es que por fin, después de años de dura vida, de haber pasado por muchas cosas, por fin se siente feliz. Y esto además Murillo también lo representa o lo simboliza a través de las pequeñas arruguitas que le aparecen tanto en la zona de la boca como en la parte de los ojos. Sobre la anciana tiene una mirada preciosa. En un rostro duro, de una mujer muy pobre, muy sufridora, llena de arrugas, se crea belleza, se desprende ternura. Es como una abuela que está viendo a su nieto. Se está comunicando con el niño, lo quiere. Además, también da la sensación de que por fin se siente tranquila, se siente a gusto. Por fin está en un sitio, en un momento al que le gustaría que nunca pasara. El chico joven es un chico que es fuerte, sin zapatos, no lleva pantalones, pero tampoco es que le importe. Es como que no lo necesita porque él es fuerte. Se ven los músculos, sobre todo en las manos, en los brazos, se le ven las venas. Luego ya cuando subimos a la cara, no tiene barba y su mirada. Vamos a ver a quién está mirando. A la anciana. No está mirando al niño Jesús. De hecho, lo que está pensando, es decir, la sensación que transmite es que ver a la anciana le hace feliz. ¿Por qué hace esto Murillo?
Murillo hace esto porque intenta representar o hacer una metáfora que aquellos que han tenido la suerte de ver al niño en primer lugar son capaces después de irradiar tanta felicidad que son capaces de que le llegue al resto de las personas. También son muy interesantes las dos miradas que tienen San José y la Virgen con el niño Jesús. San José es con una cara eso de protección, lo está protegiendo, está pendiente de ello. La Virgen es de todo la que más seria está. La Virgen lo está mirando y lo está mirando como en el fondo intuyendo que al final va a sufrir. Es decir, que la alegría de todos esos que están a su alrededor al final será su mayor tristeza. Segunda clave, el buey. Segunda clave se encuentra en el buey. Fijaros, ¿a quién está mirando el buey? ¿Al niño Jesús? No, el buey nos está mirando a nosotros. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo el buey? El buey nos está integrando dentro del cuadro. De hecho, a los que están integrando en concreto son a la gente más marginada, a la gente más pobre, a la gente que sufre más. Es decir, Murillo lo que hace no es solo reflejar la pobreza o reflejar la dificultad, además la integra en el propio cuadro. Probablemente este ha sido uno de los motivos por los que Murillo ha sido mucho más apreciado por las clases más humildes. Desde la perspectiva del siglo XVII, Murillo nos dice que no importa lo pobre que seas, no importa lo marginado que estés, no importa lo que estés sufriendo, porque ha nacido el Hijo de Dios y ha nacido tan pobre como tú. Te entiende, por lo que te entiende y está contigo, no estás solo. Retomando el cuadro y viéndolo otra vez en su conjunto, podemos afirmar que la clave del cuadro se encuentra en la sensibilidad murillesca, que en este caso consiste en dignificar a los marginados, integrarlos en la obra y darles esperanza. Ahora os voy a dejar un poco con la obra para que la disfrutéis. Espero que os haya gustado tanto como a mí y ¡feliz Navidad!